Espera, antes de que sigas viendo, necesito decirte algo que probablemente nadie te ha dicho. En este mismo instante, mientras lees esto, tu boca está decidiendo si hoy vas a bendecir tu futuro o si lo vas a maldecir sin darte cuenta. No es una frase bonita, es literal. Cada palabra que has dicho hoy, cada queja, cada no puedo, cada siempre me pasa lo mismo, ya quedó registrada. No en tu memoria, en un lugar mucho más importante que tu memoria. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a incomodar, porque vas a descubrir que tú mismo, con tu propia lengua, has estado abriendo o cerrando puertas que ni siquiera sabías que existían. Quédate hasta el final, porque en el minuto final te voy a mostrar exactamente qué frase debes dejar de repetir hoy mismo y qué debes declarar en su lugar para que tu vida empiece a cambiar de verdad. Esto no es motivación barata, esto es un principio espiritual que ha estado frente a tus ojos toda tu vida y que hoy finalmente vas a entender. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta declaración: Señor, transforma mi lengua en instrumento de tu reino. Que esa frase sea tu primer paso hacia una vida donde tus palabras dejen de destruir y empiecen a construir. Comencemos. Piensa en esto un segundo. Cuando abres la boca y pronuncias una palabra, no estás haciendo un ruido cualquiera. Estás usando la misma facultad con la que, en el principio, Dios formó todo lo que existe. En Génesis se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Ese soplo no fue solamente para que respiraras, fue una transferencia de esencia. Dios te dio la capacidad de tomar sonidos y convertirlos en realidades. Ningún animal puede hacer eso. Los animales emiten sonidos, pero solo tú, hecho a imagen de Dios, puedes tomar una palabra y transformarla en algo espiritual, en algo que se mueve, en algo que produce fruto. Eso significa que tu lengua no es un músculo cualquiera, es un instrumento que carga la misma esencia con la que Dios dijo sea la luz, y la luz fue. Y con ese poder viene una responsabilidad enorme. No se te dio la voz solo para sobrevivir, se te dio para representar el carácter de aquel que te la prestó. Si tus palabras edifican, esperan, sanan y dicen verdad, estás honrando esa herencia. Si las usas para destruir, criticar o maldecir, estás profanando algo sagrado. Tus palabras son semillas. Y cada vez que hablas, siembras algo, ya sea en el corazón de otra persona o en el ambiente espiritual que te rodea. En el principio, Dios usó su palabra para traer orden al caos. Hoy, cada vez que decides hablar, tú también puedes traer orden donde hay confusión, paz donde hay ansiedad, esperanza donde hay miedo. O, si no tienes cuidado, puedes multiplicar exactamente lo contrario. Por eso la Escritura insiste tanto en esto. Se nos dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que el que la ama comerá de sus frutos. No es un consejo moral bonito, es una ley espiritual tan real como la gravedad. Las palabras no se disuelven en el aire, se depositan en los corazones, permanecen en la memoria, tienen resonancia en lugares que no puedes ver. Cuando un padre bendice a su hijo, esas palabras no son frases lindas, son decretos que marcan generaciones. Cuando alguien maldice, esas palabras cargan un peso que abre puertas al dolor. Por eso Jesús mismo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, y que daremos cuenta de toda palabra ociosa. No es una advertencia para asustarte, es un llamado a despertar. Tu voz fue confiada para crear, no para destruir, para levantar, no para hundir. Cada vez que bendices te alineas con el corazón de tu Creador. Cada vez que declaras fe en medio de la tormenta, participas del mismo poder que sostuvo el universo cuando fue formado.
Si de verdad entiendes esto, no vas a volver a hablar igual. Tus palabras van a dejar de ser descuidadas, porque vas a empezar a verlas como lo que realmente son, llaves que abren puertas, tanto en la tierra como en los cielos. Tus palabras no se quedan flotando en el aire como un sonido pasajero. Viajan más allá de lo que puedes percibir, hacia un mundo espiritual que está en constante movimiento, aunque tú no lo veas. Se nos dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma. Eso quiere decir que tus palabras, igual que la palabra de Dios, no son simples sonidos, tienen vida propia y siguen trabajando mucho después de que las pronunciaste. Imagina que cada palabra que dices es como una piedra lanzada al agua. El impacto inicial es pequeño, pero las ondas siguen expandiéndose mucho más allá del punto donde cayó la piedra. Así funcionan tus palabras. Generan resonancias en lugares que no puedes ver. Cuando bendices a alguien, esa bendición sigue caminando en su vida como una semilla que germina en el momento correcto. Cuando declaras esperanza en medio de la desesperación, esas palabras siguen vibrando hasta que producen fruto. Por eso se nos advierte que seremos juzgados por nuestras palabras, porque cada una tiene efectos que superan el instante en que fue pronunciada. Y lo más asombroso es que no hablas en el vacío. Tus palabras de fe llegan hasta la presencia de Dios como una fragancia. Así como la oración del justo sube como incienso, tus declaraciones de gratitud y confianza se convierten en llaves que abren puertas de bendición. Pero también existe la otra cara. Cuando tus palabras están cargadas de incredulidad, queja o amargura, no se pierden en el aire. Se convierten en interferencias espirituales que pueden bloquear lo que estaba destinado a llegarte. Es como soltar un humo oscuro que impide que la luz fluya con libertad. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con atención. Tus palabras siguen trabajando, aunque no veas resultados inmediatos. Como una semilla bajo tierra, parecen inactivas, pero en el tiempo correcto brotan. Cuando oras y todavía no ves respuesta, no pienses que fue en vano. Está sucediendo algo en lo invisible que tus ojos aún no pueden captar. Recuerda la historia de Daniel. Cuando oró pidiendo entendimiento, la respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo resistencia antes de que la manifestación llegara. Así funciona muchas veces lo que declaras. No ver el cambio de inmediato no significa que tus palabras no tengan poder. Significa que en lo invisible se está librando una batalla y tus declaraciones de fe son parte de lo que la sostiene. Esto que voy a decirte debería sacudirte un poco. Cada palabra que sale de tu boca queda registrada como evidencia de lo que realmente hay en tu corazón. Se nos enseñó que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto abre los ojos a una realidad seria. Lo que decimos no solo afecta a quienes nos rodean aquí en la tierra, también se convierte en testimonio delante de Dios. No serán otros los que testifiquen contra ti, serán tus propias palabras, lo que declaraste con ligereza, lo que dijiste con amargura, lo que salió de tu boca en un momento de ira. Todo queda como registro, y lo mismo sucede con tus palabras de bendición, de fe, de intercesión y de adoración. En ese tribunal no existen las palabras sin importancia. Lo que tú consideras una frase inocente, en el cielo tiene peso, porque la lengua refleja lo que hay en el corazón, como se nos dijo. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No es una amenaza, es una advertencia llena de amor, para que no vivas inconsciente de la seriedad de tu propia comunicación. Pero aquí no estás solo, y tampoco estás condenado sin salida, porque aunque es verdad que tus palabras quedan registradas,
También es verdad que la gracia tiene el poder de limpiar incluso el expediente de tus palabras pasadas. Cuando te arrepientes genuinamente, lo que estaba escrito en tu contra queda cubierto y tu historia comienza a reescribirse. Esa es la esperanza real del Evangelio. No estás condenado por lo que dijiste ayer, porque la cruz tiene el poder de cancelar toda acusación. Tu responsabilidad es doble. Primero, cuidar lo que declaras de aquí en adelante, sabiendo que cada palabra es semilla y testimonio. Segundo, traer delante de Dios lo que dijiste en el pasado y dejar que su gracia lo purifique. No subestimes el poder de tu lengua, porque aunque parece pequeña, determina el rumbo de tu historia espiritual. La buena noticia es que conocer esta verdad te da poder para cambiar lo que viene. Cada palabra que pronuncies de ahora en adelante puede convertirse en evidencia viva de que fuiste transformado. A Josué se le dijo: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he entregado. Ese mandato no hablaba solo de tierra física, hablaba de un principio espiritual. La conquista se logra avanzando en obediencia y en fe. Hoy hay territorios espirituales esperando ser conquistados, y la herramienta que se te dio para abrir camino es tu boca. Tus declaraciones de fe son los pasos que se extienden más allá de lo que tus pies naturales pueden caminar. Así como Josué levantaba estandartes en la tierra conquistada, tus palabras se convierten en banderas espirituales que anuncian el señorío de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones. No necesitas viajar físicamente a todos los lugares para establecer una atmósfera diferente. Tu lengua puede abrir puertas en lugares donde nunca estuviste. Puede edificar corazones a kilómetros de distancia. Cada esfera de tu vida es un territorio espiritual. Tu hogar no es solo un espacio físico, es un campo donde tus palabras establecen la atmósfera. Si constantemente declaras paz, la atmósfera de tu casa se gobierna por esa paz. Si tu lengua se presta para la queja o la dureza, ese territorio se contamina. Pero la conquista no se logra con una sola declaración. Se le dijo a Josué que el territorio sería suyo mientras caminara sobre él. En lo espiritual, eso significa que una vez que declaras algo sobre tu vida, debes sostenerlo con constancia. No basta con proclamar victoria un día y hablar derrota al siguiente. Así como un ejército mantiene sus posiciones después de conquistar, tú también debes sostener el terreno con la firmeza de tus confesiones. Cada palabra de fe que pronuncias es un acto de guerra espiritual. Cuando dices, en esta casa hay paz, estás levantando un muro de protección. Cuando afirmas, mi trabajo está cubierto, estás derribando el temor y la escasez. Cuando declaras, mi familia le pertenece a Dios, estás cerrando puertas a la división. Y lo más hermoso de todo, los territorios que conquistas con tu lengua no son solo para ti. Se convierten en herencia para las siguientes generaciones. Cada declaración de fe que haces hoy abre un camino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Tus pies quizás no lleguen a caminar en el futuro de tus descendientes, pero tu lengua ya les puede abrir camino de bendición. Se nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no es una frase para levantar el ánimo, es un principio profundo. No importa cuán oscura parezca una situación, hay poder para transformarla. Y una de las herramientas usadas para esa transformación es tu propia voz, cuando está alineada con el Espíritu. Cada vez que eliges declarar fe en medio de la tormenta, tu boca se convierte en instrumento de transformación. Tus palabras no solo cambian tu ánimo, alteran la atmósfera que te rodea. Lo que parecía tragedia empieza a procesarse y poco a poco se convierte en testimonio.
Este proceso no siempre es inmediato, requiere constancia. No basta con declarar una sola vez y esperar que todo cambie de golpe. Tus declaraciones de fe deben ser persistentes, incluso cuando las circunstancias parezcan no moverse. Aquí entra la paciencia, saber que cada palabra que pronuncias es una semilla que, aunque enterrada en lo invisible, tarde o temprano dará fruto en lo visible. Piensa en la historia de José, lo que empezó como una traición, vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, terminó siendo testimonio cuando fue levantado como gobernador de Egipto. José no tenía control sobre las circunstancias, pero tenía control sobre lo que salía de su boca. En vez de maldecir, eligió bendecir. En vez de murmurar, eligió confiar. Sus palabras se convirtieron en testimonio del poder de Dios para transformar el mal en bien. Ese mismo principio se activa en tu vida cuando decides usar tu voz para hablar bendición en medio de la prueba. Y cuando esa tragedia se convierte en testimonio, no solo te beneficia a ti, se vuelve alimento para otros que están atravesando su propio valle. Tal vez hoy enfrentas una situación que parece imposible. Tal vez la tragedia todavía pesa sobre ti y piensas que no hay salida. Pero quiero que escuches esto. Tu voz puede darle un giro a esa historia. Lo que hoy es prueba, mañana puede ser testimonio. Se enseñó que cualquiera que dijere a un monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Este principio no es poesía. Es un patrón espiritual claro: hablar con convicción, declarar con autoridad y creer sin titubeos. El primer elemento es la fe absoluta. No se trata de pensar en silencio, sino de declarar con un corazón lleno de fe. Pero observa el detalle: no dudar en su corazón. No basta con repetir frases correctas si por dentro hay incredulidad. La duda cancela la eficacia de la palabra. Lo que tu corazón cree y tu boca confiesa deben estar en perfecta unidad. El segundo elemento es la autoridad al declarar. No se trata de suplicar de forma indefinida, sino de hablar con la posición que te fue dada. Cuando un embajador habla en nombre de su nación, no está rogando, está ejerciendo la autoridad de quien lo envió. Cuando declaras con fe, no hablas por tu propia cuenta. El tercer elemento es que tu declaración esté alineada con lo que refleja el corazón de Dios, no tus deseos egoístas. Los grandes milagros bíblicos ocurrieron a través de declaraciones específicas, no de frases vagas. La especificidad es parte de la fórmula. Cuando declaras con claridad, tu fe se enfoca y tu voz libera algo que no se dispersa en generalidades. Pero esta fórmula no es una varita mágica para que todo suceda en el instante que deseas. Los milagros se manifiestan en el tiempo correcto. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que esperar años para ver su cumplimiento. Y durante ese tiempo, siguió declarando lo que se le había dicho, aunque la evidencia terrenal dijera lo contrario. Cuando tu corazón cree, tu boca declara y tu voluntad se somete al tiempo correcto, lo que parecía imposible se convierte en inevitable. Se nos dice que somos embajadores. Esto no es simbólico, es una realidad espiritual. No eres simplemente una persona que cree. Has sido investido con una representación que va más allá de ti mismo. Cada palabra que pronuncias lleva la marca de esa investidura y cada declaración tiene repercusiones más allá de lo visible. Los embajadores tienen el peso de representar a toda una nación. Sus palabras pueden abrir puertas de paz o provocar conflictos. De la misma manera, tu boca representa algo más grande que tú. Cuando hablas, tus palabras no son aisladas, son percibidas como la voz de aquello a lo que perteneces. Un embajador no habla lo que quiere, ni usa su posición para intereses personales. Habla lo que fue decidido por quien lo envió.
Cuando alineas tu lengua con la verdad, tus palabras llevan una autoridad que no depende de tu propia fuerza, sino del respaldo detrás de ti. Pero con esa autoridad viene también una gran responsabilidad. Así como un embajador puede provocar paz o conflicto con sus declaraciones, tú puedes edificar o destruir con tu lengua. Si usas tus palabras con ligereza, puedes distorsionar la imagen de aquello que representas. Pero si usas tu lengua para bendecir, edificar y consolar, reflejas dignidad. Recuerda que tu manera de hablar afecta directamente cómo otros perciben tu fe. Tus palabras pueden ser, para alguien, la primera impresión real de lo que crees. Hay personas que quizás nunca lean un libro sagrado, pero escucharán cómo hablas, y en base a eso decidirán si se acercan o se alejan. Se dijo: como perito arquitecto puse el fundamento. No se hablaba de columnas físicas ni de cemento, se hablaba de una edificación espiritual. Así como un arquitecto diseña con planos y materiales, tú también eres llamado a edificar atmósferas, relaciones y futuros con lo que sale de tu boca. Tus palabras son ladrillos invisibles, pero tienen la capacidad de levantar estructuras que permanecen mucho más que cualquier construcción material. Necesitas asegurarte de que lo que edificas con tu lengua esté cimentado sobre un fundamento sólido, porque todo lo que se construye sobre otra base termina por derrumbarse. Puedes levantar palabras de orgullo, de amargura o de mentira y parecerán sostenerse por un tiempo, pero no tienen permanencia. En cambio, si edificas con palabras alineadas a la verdad, esas estructuras resisten tormentas. Antes de hablar, necesitas consultar los planos correctos. Ningún arquitecto improvisa. De la misma manera, tus palabras deben salir después de haber buscado dirección, no en caliente, no en el impulso del momento. También necesitas usar materiales de calidad. No todas las palabras sirven para construir. Necesitas palabras llenas de verdad, de fe, de amor y de esperanza. Esas son las que permanecen y resisten pruebas. En cambio, palabras de crítica, mentira o incredulidad son materiales débiles que se derrumban ante la primera tormenta. Pregúntate hoy, ¿estás usando materiales duraderos en tu hablar o estás levantando tu vida con basura? Mira tu vida actual, tu hogar, tus relaciones, tu ambiente. Todo eso es, en gran parte, el resultado de lo que has construido con tus palabras. Si ves paredes de división, tal vez las levantaste con frases duras. Si ves columnas de paz, seguramente fueron edificadas con palabras de bendición. Lo hermoso es que nunca es tarde para rediseñar la arquitectura de tu vida. Hoy tienes la oportunidad de empezar a usar tu boca como herramienta de construcción duradera. Se nos dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Aquí se revela algo profundo. No todas las palabras son iguales. Algunas hieren, otras confunden, pero hay palabras que, cuando nacen de un corazón alineado, tienen un efecto real de sanidad sobre el alma y hasta sobre el cuerpo. Existen heridas que no se localizan en órganos ni tejidos. Son heridas del alma, traumas, rechazos, pérdidas, dolores invisibles que sangran por dentro. En esos lugares ocultos, la ciencia no siempre tiene respuesta, pero tú tienes la capacidad de llevar alivio a través de tus palabras. Un te perdono, un no estás solo, un todo va a estar bien. Pueden penetrar donde ni el mejor tratamiento llega. Para que tus palabras sean medicina, primero necesitas discernir cuál es la herida específica que necesita atención. Un médico nunca receta sin diagnóstico y tú tampoco puedes hablar a la ligera. A veces alguien te expresa enojo, pero la raíz es miedo. A veces te muestra indiferencia, pero lo que esconde es un corazón roto. Escuchar con atención es la primera parte del proceso. Luego viene el momento correcto. No es solo qué dices, sino cómo y cuándo lo dices. Una palabra adecuada en el momento correcto
puede cambiar el rumbo de un día, de una relación, de una vida entera. Pero también debemos ser conscientes de que las palabras incorrectas pueden hacer daño. Decirle a alguien que llora, ya supéralo, no es medicina, es una herida más profunda. Cuando tus palabras se alinean con la verdad, se convierten en algo parecido a una receta. Si alguien está afligido, puedes recordarle que no está solo. Si alguien siente soledad, puedes recordarle que hay una presencia que nunca se va. Esas no son frases motivacionales vacías, son palabras que tienen peso real cuando nacen de un lugar sincero. Piensa por un momento en lo que has hablado últimamente. ¿Tus palabras han sido medicina o han sido veneno? ¿Has traído alivio o has profundizado el dolor? El llamado de hoy es que uses tu lengua como instrumento de sanidad. Que cada conversación tuya sea una oportunidad de dejar algo de paz en quien te escucha. Se nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esto revela que una palabra dicha con fe no está limitada por el calendario humano. Opera en un tiempo diferente. El poder de una declaración de fe está en que activa un proceso en tu presente. Cuando declaras lo que ya sabes que es verdad, esa palabra no está limitada por lo que naturalmente tomaría años. Es como si alinear tu boca abriera un atajo que conecta lo que parece lejano con lo que puede acercarse antes de lo esperado. Hay procesos que en lo humano tomarían años, restauraciones, sanidades, cumplimiento de promesas, pero una declaración alineada puede acelerar lo que parecía imposible. Cuando Eliseo declaró sobre el río, las aguas se abrieron de inmediato. No se trató de esperar décadas, sino de que la palabra liberada con fe rompió lo que parecía una ley fija. Sin embargo, esta aceleración no es magia ni capricho. Tiene un fundamento, el cumplimiento inevitable de lo que fue prometido. Lo que cambia es el ritmo. A veces se acelera lo que en lo natural tardaría años, porque la declaración de fe crea un puente directo entre lo eterno y tu presente. Aún así, se necesita paciencia. No siempre lo declarado se cumple en el instante. Daniel oró y la respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo resistencia antes de que llegara la manifestación. Esa espera no significa que la palabra haya fallado. Significa que en lo invisible ya está en movimiento. Piensa en esa promesa que llevas años esperando. No está olvidada. Puede que hayan pasado años desde que la recibiste, pero sigue viva. La diferencia está en cómo la confiesas hoy. Si tus labios se llenan de incredulidad, alejas el cumplimiento. Pero si tu boca se llena de fe y declara lo que ya sabes que es verdad, aceleras el proceso. Se nos dice que el bueno deja herederos a los hijos de sus hijos. Muchas veces pensamos que esta herencia se limita a lo material, pero la verdad es que el mayor legado que puedes dejar no está en cuentas bancarias, sino en las palabras que siembras diariamente, tus declaraciones, tus frases habituales, las conversaciones en tu hogar. Todo eso se convierte en un depósito espiritual que tus hijos reciben como herencia invisible. Si en tu casa se respira un ambiente de bendición, de fe, de confianza, tus hijos crecerán con esas palabras enraizadas en su mente. Pero si lo que predomina es la crítica, la queja o la desesperanza, eso también quedará como legado, marcando sus caminos. El lenguaje tiene un poder programador. Si constantemente afirmas que en tu familia siempre les va mal, no solo estás describiendo tu realidad presente, estás instalando un patrón que tus hijos pueden reproducir sin darse cuenta. Pero si declaras que en tu casa se sirve a lo más alto y que se abrirá camino donde no lo hay, estás instalando un lenguaje de fe que moldeará cómo tus hijos enfrentan la vida. Lo maravilloso es que cuando tus palabras están alineadas con la verdad, producen bendición que atraviesa generaciones.
Abraham creyó y declaró lo que se le había dicho, y esas palabras aún tienen eco hoy. Tus declaraciones de fe pueden alcanzar generaciones que todavía no han nacido. Este principio también implica el poder de romper herencias negativas. Quizás vienes de generaciones donde predominaba el lenguaje destructor, insultos, palabras de derrota, frases como "no sirves para nada" o "nunca vas a salir adelante", pero tienes la autoridad para romper con ese ciclo. Tus palabras pueden cortar la raíz de esa herencia y comenzar una nueva programación. Piensa en tus palabras como un testamento verbal. Cada día, con cada conversación, estás escribiendo un documento que será leído en la vida de tus hijos, aunque tú ya no estés presente. Ese testamento puede estar lleno de bendiciones o cargado de temor. Tú decides qué legado verbal estás dejando, y lo hermoso es que este testamento se actualiza cada día. Tienes la oportunidad de empezar a llenar sus páginas con palabras de vida. Hay una imagen poderosa que se nos deja. Aunque las naves son grandes y llevadas por vientos impetuosos, son gobernadas con un timón muy pequeño. Con esto se nos enseña que lo que parece pequeño puede dirigir lo inmenso. Así funciona tu lengua, así actúan tus palabras, como un timón que, aunque parece mínimo, tiene la capacidad de redirigir el rumbo de tu vida y el de generaciones enteras. Piensa en el poder de una palabra sembrada con fe. Puede ser tan sencilla como una declaración de compromiso sobre tu hogar, pero esa frase cargada de convicción no solo transforma tu casa, establece una reacción en cadena que impacta a tus hijos, a tus nietos y a todos los que vengan después. Esa declaración se convierte en un catalizador espiritual que acelera procesos, abre puertas y mantiene un movimiento que va más allá de ti. Una declaración de fe, aunque parezca pequeña, puede activar una serie de eventos invisibles que no se detienen hasta producir fruto. Los catalizadores funcionan mejor cuando son exactos, no generales. Declarar con claridad lo que crees es mucho más poderoso que lanzar frases ambiguas. La especificidad hace que tu fe se enfoque y que tu voz libere algo que no se dispersa en generalidades, sino que impacta de manera precisa. Al inicio, se requiere valentía para hablar fe en medio de circunstancias contrarias. Pero después de esa primera declaración, las cosas comienzan a moverse con más fluidez. Tu fe inicial abre el camino y luego cada palabra se suma al proceso ya en marcha. Así, lo que parecía imposible comienza a desarrollarse casi de manera natural. Hay algo que necesitas escuchar antes de que termine este video, porque conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. Tu corazón es como un manantial. De él fluye todo lo que eres, lo que piensas, lo que hablas y lo que decides. Se nos advierte que guardemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Si el agua que fluye está limpia, todo lo que toca recibe vida. Si la fuente se contamina, el daño se extiende a todo lo que sale de ahí. Lo que consumes a diario se convierte en parte de ti. El contenido que dejas entrar por tus ojos y tus oídos termina formando tu manera de pensar, tu lenguaje, tus deseos y hasta tus emociones. Si llenas tu mente de queja, de crítica y de comparación, pronto será lo único que salga de tu boca. Pero si decides alimentar tu interior con palabras de esperanza, de fe y de verdad, eso es lo que empezará a multiplicarse en ti y a salir de tu lengua. Por eso, proteger tu corazón no es algo que suceda por accidente, requiere intención. Comienza dándole a lo más importante el primer lugar de tu día, antes de tocar cualquier pantalla, antes de que el ruido del mundo entre primero. Y antes de compartir cualquier palabra con otros, pregúntate, ¿es verdadera? ¿Es necesaria? ¿Edifica? Si algo no pasa ese examen, no merece salir de tu boca. Hay una historia que necesitas escuchar en este punto, porque probablemente te vas a reconocer en ella.
Pedro había prometido que jamás negaría a Jesús. Lo dijo con seguridad, con el pecho inflado, convencido de que su lealtad era inquebrantable. Y sin embargo, en una sola noche, con su propia boca, lo negó 3 veces. No fue un pensamiento, no fue una duda interna. Fueron palabras dichas en voz alta, frente a otros, en el peor momento posible. Cuando cantó el gallo, algo se rompió dentro de él. No fue solo el remordimiento de haber fallado, fue el peso de escuchar sus propias palabras repetirse en su mente una y otra vez. Salió y lloró amargamente. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas para siempre, viviendo bajo el peso de una frase que dijeron en un momento de miedo, de presión, de debilidad. Tal vez tú también has dicho algo de lo que te arrepientes profundamente. Palabras que hirieron a alguien que amas. Palabras de rendición que soltaste en un momento de desesperación. Y desde entonces, esas palabras se han convertido en una especie de sentencia que repites sobre ti mismo. Ya arruiné todo. Ya no merezco una segunda oportunidad. Pero mira lo que sucede después con Pedro. Jesús no lo evita, lo busca. Se aparece junto al mar, prepara una fogata y le hace una pregunta 3 veces, una por cada negación. ¿Me amas? Y con cada respuesta le entrega un nuevo encargo. No lo castiga con su silencio, le da la oportunidad de declarar con su misma boca que lo negó un nuevo compromiso. Todos hemos escuchado que hay que hablar con fe, sin dudar, pero hay algo que casi nadie menciona. También hay poder en decir la verdad sobre tu duda, en voz alta, en lugar de fingir una certeza que no sientes. Tomás no estaba presente cuando los demás discípulos afirmaron haber visto algo extraordinario, y en lugar de fingir que les creía, dijo con total honestidad que necesitaba comprobarlo por sí mismo. Esa frase, dicha en voz alta, ha sido criticada durante siglos como un signo de poca fe. Pero fíjate en lo que sucede después. No fue rechazado por decirla, fue encontrado exactamente en medio de esa duda expresada. Aquí hay un principio que cambia la forma en que ves tus propias palabras. No todo lo que dices tiene que sonar a victoria absoluta para tener valor espiritual. A veces la oración más poderosa que puedes pronunciar es simplemente la verdad sobre dónde estás. No siento nada, pero quiero sentir. Me cuesta creer, pero no me quiero rendir. Eso también es una declaración de fe, aunque no suene como un grito de victoria. Muchas personas dejan de hablar con sinceridad porque piensan que solo las palabras positivas tienen peso espiritual. Y terminan fingiendo una fortaleza que no tienen, mientras por dentro se derrumban en silencio. Pero el silencio fingido no sana nada. Decir la verdad, aunque tiemble tu voz al decirla, es el primer paso para que algo empiece a moverse. Si hoy tu fe se siente débil, no finjas que no es así delante de lo más importante en tu vida. Dilo. Habla desde donde realmente estás. Esa honestidad, dicha en voz alta, tiene más poder del que imaginas para abrir la puerta a lo que necesitas. Hay un hombre en la historia bíblica que llegó a perderlo todo, su fuerza, su propósito, su dignidad, incluso su vista. Terminó siendo motivo de burla en un lugar que antes había temblado ante él. Y sin embargo, en lo más profundo de esa oscuridad, se registra un momento breve pero decisivo, una oración pronunciada con el corazón completamente desnudo, pidiendo ser recordado, pidiendo fuerza una vez más. No fue un gran discurso, no fue una declaración elocuente, fue apenas una frase corta, dicha por alguien que había tocado fondo. Pero esa oración, hecha con sinceridad absoluta, marcó el punto de quiebre entre la derrota total y una restauración final. Esto revela algo muy importante sobre tus propias palabras. No necesitas tener un vocabulario perfecto ni una fe impecable para que tu voz tenga peso.
Lo que se necesita es sinceridad. A veces, después de años de desgaste, de decisiones que te alejaron de quien eras, lo único que puedes ofrecer es una frase corta y honesta. Y eso es suficiente para empezar de nuevo. Si sientes que perdiste tu identidad en el camino, que ya no reconoces a la persona en la que te has convertido, tus palabras todavía tienen el poder de empezar a reescribir eso. No se trata de fingir que nada pasó. Se trata de hablar con honestidad sobre dónde estás y pedir, aunque sea con una frase breve, que se te recuerde quién realmente eres. José tenía todas las razones para guardar rencor. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo condenaron a años de sufrimiento en tierra extraña. Cuando finalmente se encuentra con ellos, años después, con el poder y la posición para vengarse, si así lo hubiera querido, hace algo que cambia el curso de toda una familia. Lo dice en voz alta. No se queda con el perdón guardado en el corazón, lo declara. Hay una diferencia enorme entre perdonar en silencio y perdonar con palabras. El perdón silencioso a veces se queda a medias, se reactiva con cada recuerdo, se disfraza de indiferencia, mientras por dentro sigue doliendo. Pero cuando declaras el perdón en voz alta, ya sea frente a la persona, frente a Dios, o incluso a solas frente a un espejo, algo distinto se rompe. La palabra pronunciada sella lo que el corazón todavía estaba procesando. José no dijo simplemente, ya no importa. Dijo algo mucho más profundo. Reconoció el mal que le hicieron, pero declaró que lo que fue usado para dañarlo terminó sirviendo para algo mayor. Esa declaración no negó el dolor, lo transformó. Si hay alguien a quien todavía no has perdonado con palabras, aunque creas que ya lo superaste por dentro, considera decirlo en voz alta. No para justificar lo que te hicieron, sino para liberarte a ti mismo del peso de cargarlo en silencio. Tu boca tiene el poder de cerrar heridas que el silencio ha mantenido abiertas durante años. Pablo, uno de los hombres que más impacto tuvo en la expansión de la fe, no escondió sus luchas internas. Reconoció abiertamente que muchas veces hacía lo que no quería hacer y no hacía lo que sabía que era correcto. Esa confesión, dicha con total honestidad, podría haberlo hundido en la vergüenza para siempre. Pero después de reconocer su debilidad, hizo algo decisivo. No se quedó ahí. Declaró en voz alta que su fuerza no dependía de su propio esfuerzo, sino de algo mucho más grande que él. Esa segunda declaración, hecha justo después de admitir su lucha, cambió por completo el rumbo de la historia. Aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Reconocer tu debilidad no es el problema. El problema es quedarte ahí, repitiendo únicamente la parte de la debilidad, sin nunca declarar lo que viene después. Muchas personas se quedan atrapadas diciendo, así soy yo, nunca voy a cambiar, siempre voy a fallar en esto. Y esas palabras, repetidas una y otra vez, se convierten en una profecía que ellos mismos cumplen. En cambio, cuando reconoces tu debilidad y la sigues inmediatamente con una declaración de fe, algo se reordena. No se trata de negar lo que sientes, se trata de no quedarte ahí. Puedes decir, hoy me siento débil, y en la misma frase añadir, pero no me voy a rendir. Esa pequeña adición cambia por completo la dirección de tus palabras. Hay una diferencia enorme entre las palabras que decimos para impresionar y las palabras que decimos cuando ya no tenemos nada que demostrar. En una historia breve pero contundente, dos hombres oran en el mismo lugar. Uno enumera con detalle todo lo que ha hecho bien, presentando un discurso cuidadosamente construido. El otro, consciente de que no tiene ninguna posición desde la cual presumir, apenas puede levantar la mirada y solo alcanza a decir una frase corta pidiendo misericordia.
La historia deja claro que fue la oración corta y quebrada la que realmente tuvo peso, no el discurso elaborado. Esto contradice lo que muchas veces creemos sobre el poder de las palabras. Pensamos que hablar mucho, hablar bonito, hablar con elocuencia es lo que produce resultados, pero lo que realmente mueve algo espiritual no es la cantidad de palabras ni su elegancia. Es la sinceridad detrás de ellas. Si sientes que tus oraciones son torpes, cortas, incluso repetitivas, y por eso piensas que no tienen valor comparadas con las de alguien que ora con más fluidez, necesitas soltar esa idea. Una frase honesta, dicha desde un lugar de verdadera necesidad, tiene más peso que cualquier discurso bien armado, dicho desde la superficialidad. No necesitas encontrar las palabras perfectas para que tu voz tenga impacto. Necesitas encontrar las palabras verdaderas. Moisés cargaba con una historia complicada. Había cometido un error grave en su juventud, había huido y durante años vivió lejos de cualquier propósito visible, cuidando ovejas en el desierto. Es fácil imaginar las palabras que probablemente repetía sobre sí mismo durante ese tiempo. Ya arruiné mi oportunidad. No soy nadie para hacer algo grande. Mi pasado me descalifica. Y sin embargo, cuando se le encarga una misión enorme, su primera reacción es cuestionar quién es él para hacerlo. La respuesta que recibe no es una lista de razones por las que sí califica. Es simplemente la promesa de que no estará solo. No se le pide que cambie su historia, se le pide que cambie lo que declara sobre ella. Aquí hay algo esencial. Muchas veces, las palabras que más nos limitan no son las que nosotros mismos inventamos, sino las que heredamos de otros y empezamos a repetir como si fueran verdades absolutas. Alguien te dijo alguna vez que no servías para algo y sin darte cuenta empezaste a repetir esa frase como si fuera tu propia conclusión. Tienes la autoridad de dejar de repetir palabras que ni siquiera son tuyas. Puedes identificar esa frase que alguien más plantó en ti hace años y reemplazarla en voz alta por una declaración distinta. No tienes que seguir cargando con un guión que otra persona escribió sobre tu vida. Ana llevaba años cargando un dolor profundo en silencio, sonriendo por fuera mientras por dentro se sentía destrozada. Cuando finalmente decide ir al templo y derramar su corazón, lo hace en un lugar público, delante de otra persona, aunque esa persona en un principio no comprende lo que está viendo. Aún así, ella pronuncia su necesidad en voz alta. No solo la piensa. Hay algo poderoso en sacar tus palabras del espacio privado de tu mente y llevarlas a un lugar donde puedan ser escuchadas, ya sea por otra persona de confianza o en oración abierta. Cuando mantienes todo encerrado en pensamientos, es fácil que la mente le dé vueltas al mismo dolor sin ningún avance. Pero cuando pronuncias tu necesidad en voz alta, algo se mueve de manera distinta. Esto no significa que debas exponer tu vida entera a cualquiera. Significa que hay un valor especial en tener al menos un espacio, una persona, un momento de oración hablada, donde tus palabras salgan de tu cabeza y se conviertan en algo pronunciado. Ana no cambió su circunstancia con el pensamiento, la cambió con la palabra derramada. Si has estado cargando algo completamente en silencio, considera que quizás el siguiente paso no es pensarlo con más intensidad, sino finalmente decirlo en voz alta. Aunque sea con una sola persona de confianza, aunque sea solo delante de Dios. Hay una historia de un hombre que vivía en un estado de completo caos interno, aislado de todos, evitado por toda una región. Después de un encuentro que lo transforma por completo, se le encuentra sentado, en su sano juicio, y pide quedarse cerca de quien lo ayudó. Pero la respuesta que recibe es distinta a lo que esperaba. Se le pide, en cambio, que vaya y cuente a los demás lo que le sucedió. Ese hombre,
que apenas minutos antes no podía controlar ni sus propias palabras, se convierte en el primero en contar su historia a otros. Su testimonio, dicho en voz alta, se convierte en la introducción de algo nuevo para toda una región. Esto revela algo que fácilmente pasamos por alto. No siempre lo que tienes que declarar es solo para ti. A veces tu historia, contada con tus propias palabras, se convierte en la puerta de entrada para que otra persona encuentre esperanza. Alguien que está pasando por algo similar a lo que tú ya viviste, necesita escuchar de tu propia boca cómo saliste de ahí. No subestimes el valor de contar tu historia en voz alta. Lo que para ti puede sentirse como un simple recuerdo, para otra persona puede ser exactamente la palabra que necesitaba escuchar hoy. Y ahora, como te prometí al inicio, aquí está lo que necesitas dejar de repetir hoy mismo. Cualquier frase que empiece con "siempre me pasa", "nunca voy a poder", "esto no tiene solución". Esas frases, dichas una y otra vez, se han convertido en semillas de derrota que tú mismo has estado regando. En su lugar, quiero que declares esto en voz alta, aunque estés solo, aunque no lo sientas todavía. Mi lengua es instrumento de vida. Mis palabras de hoy en adelante edifican, no destruyen. Bendigo mi casa, bendigo mi trabajo, bendigo a los míos y rompo con toda palabra de derrota que haya salido de mi boca hasta hoy. No tienes que sentirlo perfecto, solo tienes que empezar a decirlo, porque como ya viste en cada uno de estos puntos, tus palabras no desaparecen, se depositan, se registran. Viajan más lejos de lo que tus ojos alcanzan a ver, y desde hoy tienen la oportunidad de empezar a construir en lugar de derribar. Si esta palabra llegó a tu corazón, escribe en los comentarios: "Hoy elijo hablar vida". Compártelo con alguien que necesite escuchar esto, y si quieres seguir recibiendo contenido que te ayude a caminar en esto día a día, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video.